Bienvenidos al canal La Última Hora. Mi nombre es Martín y una vez más estoy acá con mi amigo Charlie Sepúlveda. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar nuevamente con vos y un saludo a toda la audiencia. Bien. En esta breve conversación, nuestro amigo Charlie va a intentar explicarnos el título de este video. Y por lo que veo, Charlie, es un título bastante polémico el que has elegido. Por eso necesito que nos expliques qué es esto de que la religión no me va a salvar. Si cuando yo me quiero acercar a Dios, o cuando quiero entender cuáles son los caminos que tengo que transitar para lograr mi salvación, es precisamente la religión la que me va a proporcionar los medios para cumplir este objetivo. Y además yo entiendo que los líderes religiosos son esas personas que Dios ha elegido para transferirle toda su sabiduría y de que a su vez ellos me transfieran a mí esa sabiduría mediante las normativas, los preceptos y por supuesto todas esas series de actividades que yo tengo que cumplir en mi religión para poder ser salvo. Así que Charlie, sin más preámbulo, explícanos cómo es posible de que la religión no pueda salvarme. Vení, Martín, que te explico por qué la religión no te va a salvar. Vamos con el video. Bueno, Charlie, entonces explícanos por qué la religión no nos puede salvar. Bien, Martín, ante todo es necesario entender cuál es el concepto de religión. La religión tiene que ver con el quehacer humano, tiene que ver con buenas acciones, tiene que ver con buenas obras, también tiene que ver con tradiciones, con cultura. Siempre tiene algo que ver con el ser humano, con el hacer del ser humano. Pero la religión es tan vieja como la caída del ser humano. Los primeros religiosos de la humanidad fueron Adán y Eva. Ellos apenas cayeron en pecado porque comieron del fruto prohibido. Lo primero que hacen es huir. Y ya conociendo que estaban desnudos, lo primero que tratan de hacer es compensar eso. ¿Qué hago? Y se cubrieron con hojas de higuera. La religión es eso. Son hojas de higuera. Pero ¿cuál es el problema? Que las hojas de higuera se secan. Y tarde o temprano se verá la desnudez. La religión no puede salvar al ser humano, porque es algo que momentáneamente lo cubre, lo hace quizás una persona honorable, una persona respetable. Pero tarde o temprano el ser humano, al tener una naturaleza caída, termina dejando ver su desnudez moral, su desnudez espiritual. Entonces, siempre la religión es necesario que entiendas que va a tener que ver con el quehacer humano. Pero ese quehacer humano jamás podrá compensar lo que el ser humano ha perdido. Porque el ser humano cayó en pecado desde el primer momento. Y ya no tiene otra opción. Ha caído preso, está desnudo. Y se ponga lo que se ponga. Vos fijate que muchas personas se hacen miembros de una religión. Y hay diferentes religiones. Y hay muchas que hacen hincapié hasta en la forma de vestir. Y les instruyen para que se vistan de tal manera. Y las personas encuentran satisfacción. Algunos usan traje, otros usan, las mujeres por ahí vestidos largos, por ahí se dejan de pintar. Otros adoptan sistemas. Vamos a hacer buenas obras. Vamos a ayudar a gente que tiene necesidad. Vamos a ayudar a comedores. Vamos a darle comer a la gente. Entonces, pero todo eso que hace la persona lo hace con la intención de lograr el perdón de Dios, con la intención de lograr el favor de Dios y con la intención de que un día Dios le otorgue por derecho la entrada al cielo. Bueno, Charlie, entonces nos acabas de explicar lo que es la religión y nos comentabas de que está vinculado con lo que sería una conducta moral, una serie de actividades, tradiciones en algunos casos,
y una serie de buenas obras que hacen que las personas crean de que todo esto les otorga el derecho o que les va a otorgar el derecho de irse al cielo. Vos me decís que esto es la religión, pero vos me decís que la religión no nos puede salvar. Entonces necesito que me expliques qué es lo que efectivamente me puede salvar y nos puede salvar a todos. Para eso, Martín, es necesario entender qué es la salvación, el concepto de salvación. A diferencia de la religión, que es como una conducta, y tiene que haber, hace hincapié en el hacer de la persona, persiguiendo una meta, y esa meta es entrar al cielo. La salvación es el hacer de Dios, es Dios viniendo del cielo en la búsqueda del ser humano, es Dios haciendo en pro del ser humano. Entonces, aquí es necesario prestar bien atención. La salvación es algo que se origina totalmente de Dios, como ya lo hemos mencionado en el video pasado. La salvación es un cambio de mente y es una nueva naturaleza, pero es una naturaleza que solamente puede ser dada de Dios. Requiere una cosa del hombre, porque el hombre ha sido dotado de libre albedrío. Y Dios no va a violar ese libre albedrío. No va a vencer con su fuerza. Lo podría hacer, pero Él decide no hacerlo, porque dotó al ser humano del libre albedrío. Y solo lo que requiere Dios para salvar al ser humano requiere que rinda su libre albedrío. Voluntariamente lo tiene que hacer. Tiene que entregar su voluntad. Tiene que reconocerse pecador, perdido, y tiene que reclamar a Cristo que le salve. Eso es el acto de salvar de Dios. El único que puede hacer el ser humano es rendirse. Por eso, que es erróneo, Martín, es erróneo decir que hay que buscar a Dios. En la religión se dice que hay que buscar a Dios. Anda a la iglesia a buscar a Dios. Hacete miembro de esta congregación y busca a Dios. Pero es erróneo decir eso, porque es Dios el que está buscando al ser humano. Vos fijate que de que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿quién es el que empezó a llamarlo? Adán, ¿dónde estás? Eva. ¿Y por qué los empezó a buscar Dios? Porque ellos, al ver que habían pecado y que Dios les había ya dicho, el día que coman de ese fruto van a morir, ellos sabían que había transgredido el mandato de Dios y por eso se escondieron. Pero es Dios que vino al encuentro de ellos. Es Dios que vino a buscarlos y los buscó. Y ellos estaban escondidos. Hasta que no les quedó otra que tuvieron que salir. Pero ¿qué es lo primero que ellos hacen, como te digo? Ellos se pusieron hojas de higuera para tapar su desnudez. La religión termina haciendo eso. Termina llevando a las personas a tratar de cubrir su desnudez moral, su desnudez espiritual. Vos fíjate, te lo explico con un ejemplo de una persona que físicamente se ve fuera de estado. Esa persona agarra y dice, me voy a comprar una máquina para hacer ejercicio. Se la compra. Los primeros días está todos los días. El primer mes. Si es un poco más constante, unos meses más. Pero llega un momento que esa máquina se convierte en un buen tendedero de ropa. Entonces esta persona, un poco con la conciencia media ahí, viste que para no dejarse vencer, dice,
ya sé, yo tengo que solucionar este problema, mejor me voy a un gimnasio. Y yo sé que al pagar me voy a obligar a ir. Tengo que ir. Entonces, la persona se obliga y trata de ir, viste, el ejercicio. Y le cuesta y está siempre en el esfuerzo. Vos fíjate que muchas personas, tratando de lograr el favor de Dios, hacen ciertas cosas que les imponen en las religiones. Les llevan a hacer buenas acciones, salen a hacer buenas obras en las calles, con gente. Y estas mismas personas se someten, inclusive hay algunos que se someten a penitencias. Hay algunos que han hecho sufrir su cuerpo para tratar de lograr la clemencia, tratar de acallar esta conciencia que no se calla nunca. Porque la conciencia te marca todo lo que haces, sea bueno y malo. Y si es malo, más te lo recalca. Entonces las personas tratando de acallar esta conciencia y satisfacer a la conciencia, se involucran en acciones. Y cuando ellos ven que se esfuerzan y caen, y terminan haciendo como el que tenía la máquina de hacer ejercicio, y la cambian por ir al gimnasio. Entonces muchas personas han tomado las religiones, las denominaciones, los lugares de reunión como el gimnasio. Entonces prefieren, en vez de ser ellos los que buscan de Dios, le ceden ese trabajo a otro que le lea la Biblia, otro que ore por ellos, otro que les haga un acompañamiento, un seguimiento. Eso sí, esa persona lo va a hacer, pero hoy en día no es gratis. Esa persona va a terminar siendo su nodriza. Le va a dar de comer, lo va a hacer dormir, lo va a atender como si fuera un bebé. Pero hoy en día no va a ser gratis. Hoy en día muchos trae tu ofrenda, trae tu diezmo. O siempre requieren algo de la persona. Entonces, el ser humano lamentablemente sigue a tientas buscando a Dios. Tengo que buscarlo, tengo que buscar, como si Dios fuera el perdido. Y no se ha dado cuenta que el perdido no es Dios. Dios está en todos lados. Su poder, su presencia está llena toda la tierra. Y Dios está buscando al ser humano. El ser humano lo busca por todos lados y Dios está llamando a la puerta de su corazón, a la puerta de su alma. Y no se da cuenta el ser humano que lo único que tiene que hacer es abrirle el corazón y decirle a Dios, aquí estoy. Este soy yo, he pecado. ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido. ¿Por qué? ¿Por qué no venís y me salvás? Ahí es cuando entra Dios. Bueno, Charlie, entonces ahora queda bastante clara la diferencia que hay entre religión y salvación. Y vos sabés que mientras comentabas todo este concepto de salvación, me venía a la memoria la parábola del fariseo y del publicano, en donde creo que se genera un paralelismo muy interesante entre lo que explicás vos y la parábola, porque por un lado tenés al fariseo que representa de alguna forma a ese religioso que entra al templo y lo primero que hace al sentirse justificado es empezar a fijarse en el error del publicano y empieza a enumerar las cosas que él no hace y que el publicano sí hace, los errores que él no comete y que el pobre publicano sí estaba cometiendo. Y un poco vinculándolo o unificando esto que vos nos comentás, cómo las personas dentro de su entendimiento o incluso en su estructura racional, podríamos decir, están completamente convencidos de que entran a una religión y por el solo hecho de entrar y de ejecutar determinadas acciones, ya se sienten limpios delante de Dios, se sienten aceptos. Y no solamente que se sienten limpios, sino que se sienten con el derecho a juzgar a otro, como hacía el fariseo con el pobre publicano. Y por otro lado tenemos al publicano que entra con un estado de decepción absoluta de su propia persona, de reconocimiento pleno de que no hay nada que pueda hacer, porque él
se autoexamina él mismo y lo único que ve son malas obras, malas intenciones, perversión, y reconoce que en esa condición nunca va a poder hacer nada para lograr el favor de Dios. Y qué bueno poder de alguna manera encadenar todos estos conceptos que realmente están muy vinculados el uno con el otro, y que vos bien explicabas, todo este tema de cómo la religión no tiene forma de salvarnos y que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Claro, Martín, vos fijate que es una inversión de conceptos. La religión son las buenas obras del ser humano en pos de lograr el favor de Dios que le otorgue el derecho de entrar al cielo. En cambio, la salvación es la buena obra de Dios en pos de salvar al ser humano que está perdido. Simples conceptos. En la religión el ser humano va a Dios y trata de buscarle, pero en la salvación es Dios buscando al ser humano. Si la religión pudiese salvar al ser humano, si las buenas acciones le pudieran salvar, no hubiese sido necesario que viniera Cristo. Pero ¿cuál es el tema? Que sobre el ser humano pesa una condena, pesa una sentencia de muerte. Bueno, Charlie, vos sabés que me quedó una duda en relación a todo esto que has estado exponiendo, y vos nos decías de que las obras no pueden salvarte, no te salvan las obras. ¿Esto qué significa entonces? ¿Que las obras no sirven para nada? Sí, Martín, sí que sirven las buenas obras, pero primero es necesario ser salvo, porque de lo contrario, todo lo que vos hagas antes de ser salvo va a ser va a ser para procurar la salvación, para procurar esa meta, y ahí no tiene valor, porque todo lo que hagamos antes para procurar salvación va a estar contaminado de pecado, y no estará limpio, estará sucio. Pero una vez que Cristo nos salva, que cambia nuestra mente, que cambia nuestra naturaleza, es totalmente bueno y necesario las buenas obras. Porque dice Efesios capítulo 2, del 8 al 10, dice que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe. No es por obra para que nosotros no nos gloriemos, pero sí es para buenas obras. Las obras tienen que ser el resultado de una persona que está salvada, para que tengan aceptación delante de Dios. De lo contrario, no van a ser aceptadas. Bueno, Charlie, ahora que nos quedan muchísimo más claros los conceptos de religión y salvación, ¿nos podrías dar una conclusión que nos termine de convencer definitivamente de que la religión no nos puede salvar? Bien, Martín. Una manera de ejemplificar y de hacer una conclusión final a todo esto que hemos hablado es la escena de la cruz. Vos fíjate que Cristo fue crucificado con dos ladrones, uno de cada lado. Un ladrón se quejaba, vociferaba, es como que no tomaba conciencia de por qué realmente estaba ahí, no asumía. Y es más, le decía a Cristo, ¿por qué no te bajás y nos salvás a nosotros? Si vos eres Dios, bajate y salvanos a nosotros. Esa es la persona religiosa que demanda obras, demanda acciones. ¿Por qué no me das esto? Y también puede ser la persona esa que no quiere saber de Dios. Algunos ateos. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué pasa todo este mal en la tierra? En cambio, vos fíjate que del otro lado había un ladrón que ya estaba totalmente rendido. El tipo estaba clavado
de manos y pies. Y aparte, el verdugo tenía el martillo para romperle las piernas. O sea, no tenía a dónde escapar. Estaba terminado. Pero a diferencia del otro ladrón, él ve la oportunidad. Si este es el Salvador, yo estoy perdido. Yo no tengo nada de bueno. Es más, yo no he dado, al contrario, he quitado. No he estado en el templo, no me sé la ley, ni tampoco me ha interesado saberla. No he ayudado a nadie. He defraudado a Dios, no guardé el primer mandamiento, no amé a mi prójimo, le robé, no he honrado a mis padres. He sido una decepción. Pero aquí estoy, y aquí está el Salvador. Yo soy esto, yo estoy perdido. Y él decide tomar la decisión de su vida. Tenía la oportunidad y decide tomar la decisión de su vida. Era morir o lo que había. Y le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Pero lo hizo con total sinceridad. Pero vos fíjate qué gran declaración de fe. Porque él está diciendo, cuando vengas en tu reino, acordate de mí. Él está confesando que el que está ahí es el Mesías. Y a Cristo lo estaban matando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él era el Cristo y que iba a morir, pero de alguna manera iba a volver. O sea, que iba a resucitar. Mirá qué declaración de fe. Y Cristo le responde, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy. No mañana. Por eso que la salvación no es cosa de mañana. No es meta. No es una meta alcanzada. La salvación es hoy. Hoy es la salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy abrí tu corazón. Hoy reconocete que sos pecador y que estás perdido. Yo también lo soy. Martín. No que estamos acá por bueno porque somos santurrones. Nosotros somos el otro ladrón. El que ha tomado la oportunidad. Somos el ladrón que hemos visto la oportunidad y la hemos tomado. Ya está, no corras más. No hay dónde ir. Ya está. Bueno, Charlie, buenísima la explicación que nos diste del tema. La verdad que me quedó muy claro por qué la religión no me va a salvar. Y esperemos que a las personas que puedan ver este video también les sea mucha utilidad el tema que compartiste ahora. Bien, Martín. Me alegro que te haya servido. Y recordá, la religión es el hacer del hombre. La salvación es el hacer de Dios. Déjala ser a Dios. Nos vemos en el próximo video con Charlie y Martín.